¿Para qué voy a ir al cine si 2 días después lo tengo en las plataformas? Creo que la pandemia fue un punto de inflexión muy fuerte en relación al cine y en relación a lo que era el corazón del cine, que era la concurrencia a las salas, ver los estrenos, ver las críticas, que es algo que hemos dejado de ver, si bien sigue habiendo críticas. Otra cosa es ver un contenido en el subte, en el teléfono, no sé si lo tenemos tan claro, pero es un desafío de cambio muy, muy grande. Es un ejemplo perfecto de la situación del cine nacional. Si el presidente del Instituto Nacional de Cine dice de la película que creo que más le gustó en el año, que la vio en TikToks, estamos muy mal, es decir. Bienvenidos a un nuevo Error de Sistema, este ciclo de entrevistas. Mira, ya vamos llegando casi a fin de año, pero por supuesto que esto sigue, vamos haciendo un montón de notas. Aquellos que se van enganchando ahora van a poder encontrar un montón de entrevistas donde charlamos sobre tecnología, desde cada una de las industrias de las que venimos laburando, porque acá han pasado invitados de todo tipo, desde intelectuales que no tienen WhatsApp hasta, no sé, especialistas en inteligencia artificial. Lo que siempre les pedimos lo tienen que empezar a cumplir, que es ponerle me gusta, compartir, comentar, envíenlo por WhatsApp. Todo eso nos suma un montón para que el algoritmo nos dé un poquito más de bola. Nos está dando un montón de bola, pero siempre viene bien que ustedes nos ayuden, que son los que nos escuchan siempre o que quizás se enganchan con cada una de las entrevistas. Así que, obviamente, suscríbanse al canal, acá a No Seas Neutral. Y también búsquennos en redes, en Instagram somos @NoSeasNeutral, donde van a ver un montón de recortes, de un montón de las mejores partes, si querés, de las distintas entrevistas que vamos haciendo. Así que también ahí compartan, denle me gusta y todo, que también nos viene bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que no hablamos todavía, que tiene que ver con la industria del cine o con la industria audiovisual, series, cine, etcétera. Y trajimos realmente a una especialista, alguien que sabe muchísimo de esto, una de las personas más prestigiosas de la industria audiovisual en la Argentina, que se llama Vanessa Ragone, que fue productora de, a ver, no sé, del secreto. Siempre hay que decir esto, perdón, porque pobre, ella hizo un montón, pero siempre hay que decir, qué sé yo, una película que ganó un Oscar, ¿entendés? Que es El secreto de sus ojos. No sé, series, un montón, series documentales. Estoy pensando en El Carmel, en el documental de José Luis Cabezas. Estoy pensando ahora en Atrapados, que se acaba de estrenar. Pero bueno, muchas de las cosas pasan por su productora, por Haddock Films. Así que, Vanessa, gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación, muy contenta, Sebas, de estar aquí. Bueno, gracias. A ver, Vanessa, empiezo una pregunta un poco general, pero no sé, ¿en qué etapa estamos con el cine? No te digo el cine argentino, porque el cine argentino, si querés, podemos estar 10 horas hablando de la coyuntura. Pero el cine, las series, ¿en qué etapa del mundo audiovisual estamos? Yo creo que estamos en una etapa de mucho cambio en el consumo del audiovisual, ¿no? Creo que la pandemia fue un punto de inflexión muy fuerte en relación al cine y en relación a lo que era el corazón del cine, que era la concurrencia a la sala cinematográfica, no en Argentina, sino en el mundo entero. Y también la aparición de todo tipo de plataformas donde podés ver todo tipo de contenidos, ¿no? Ahora, cuando pensamos en una película que quizás va a ir a una plataforma, la tenés que pensar quizás para verse en una pantalla de cine, pero también para verse en un teléfono. Y entonces el rango de pensamiento es una monstruosidad. Me parece que eso es una situación global, que el tipo de consumo ha cambiado, que hay muchísima gente viendo audiovisual, muchísima más gente que antes, ¿no? Muchísima más gente con acceso a tener teléfono, wifi, banda ancha o lo que fuera, y que hay que estar entendiendo el desafío, que lo vamos comprendiendo más o menos, todavía no sé si lo tenemos tan claro, pero es un desafío de cambio muy, muy grande. También son situaciones de disfrute distintos. Una cosa es ver, o por lo menos yo lo siento así, una cosa sigue siendo ir con amistades, pareja, familia, a ver una peli al cine y tener esa experiencia quizás más social, discutirla, ir a comer algo. Otra cosa es ver una película, una serie con toda tu atención puesta en una pantalla de televisión en tu casa. Otra cosa es ver un contenido en el subte, en el teléfono. Otra cosa es mirar contenidos mientras haces otras cosas, ¿no? Como esas famosas segundas pantallas que estás jugando el Candy Crush Claro. y detrás hay algo, ¿no? Es un volumen de contenido monstruoso, eso es sin duda claro. Y el cine navega unas aguas complejas en el mundo en este momento. O sea, es que mientras vos decías que ahora hay más gente viendo audiovisual, me gustó porque es como ver la parte del vaso medio lleno, que muchas veces discutimos con amigos de que ya nadie lee. Y en realidad yo creo que leemos mucho más que antes. El tema es qué leemos. Y supongo que en el mundo audiovisual es también qué miramos, ¿no?
Seguro, seguro, leemos un montón en las redes, yo leo un montón libros, felizmente, pero vemos muchísimo, digo, todo el tiempo tenemos un bombardeo visual de cosas, de contenidos, de, no sé, los TikTok, que no son mi especialidad, pero no hay, yo ya creo que no hay reunión de amigos donde vos no estés contando qué fue lo último que viste, ¿no? Bueno, al menos mi generación, ¿no? Pero vi tal serie y la debatís, entrás en una discusión, vi tal película, fíjate en qué plataforma está. Yo creo que vemos mucho más que antes. Bueno, teníamos el cine como gran actividad cultural social, y la tele como una actividad más cotidiana, más de casa, con ciertos contenidos variados y donde cada uno elegía un poco, ¿no? Estaba, qué sé yo, el horario del noticiero, pero ahora tenés canales de noticias todo el día, el horario de las telenovelas, que eran como muy específicas, el horario de los juegos, todo eso ahora yo lo siento medio mezclado, ¿no? Y las plataformas también empiezan a ofrecerte una experiencia casi televisiva, ¿no? Vieron que ahora empieza a haber eventos en vivo en las plataformas, es cierto. Peleas, box, podés ver alguna cosa y pagarla especialmente. Es decir, también un poco el mundo de las plataformas deriva hacia esos lados, no solo a lo audiovisual como contenido de ficción o de documental. Ahora, ¿cuánto molesta, por ejemplo, que vos pensás un contenido o, no sé, te inspirás en un contenido o comprás los derechos de un libro, por decir algo? Decís, quiero que tenga esta estética, quiero que tenga estos actores, y después eso que vos estás pensando, quiero que tenga esta trama, que esté contado de esta manera, filmado con esta iluminación, y de repente te encontrás con que alguien lo está consumiendo en el colectivo, con la luz del reflejo atrás y en el celular, y escuchándolo con unos auriculares de dudosa calidad. Y eso es fuerte sobre todo para los creativos. Yo como productora comprendo eso y un poco, comprendo que eso puede pasar, lo veo que ya sucede. Un poco cuando trabajas con plataformas, la conversación tiene que ver con entender que eso puede pasar y dónde pones tus balas, digamos. Bueno, ok, ¿qué es? ¿Dónde vas a hacer más gasto, más esfuerzo, pensando en que tenés que cubrir un rango amplísimo de gente que a lo mejor lo ve en un home theater en su casa y otro que lo ve en el teléfono, en el colectivo? Eso es un desafío complejo. Cuando uno hace cine pensando en la sala, tu pensamiento es muy diferente. E incluso cuando me encuentro con directores y directoras que solo han hecho películas y que se suman al mundo del contenido para plataformas, cuesta mucho conversar acerca de, mirá que esto, ojo, porque ni se va a escuchar en Dolby, Stereo, Surround, Atmos, no sé qué, se va a escuchar con 2 auriculares, entonces hay que mantener una alta calidad entendiendo que puede ser consumido en una baja calidad, una calidad relativamente distinta a la expectativa de metros de pantalla, super sonido. Es desafiante el modelo que tiene que ser medio multipantalla. Pero eso hizo que bajaras, no sé, varas de calidad, ponele. No, en mi caso no. Nosotros siempre trabajamos con un perfil muy cinematográfico, tengo muchos años en el cine, pero es posible que algo de eso vaya a cambiar. No sé en este momento, ni lo veo tampoco en los materiales que se hacen en Argentina. En Argentina hay un nivel muy alto de producción cinematográfica, aun cuando sean ahora las plataformas las que más producen. Pero es probable que en algún momento, porque se necesite más contenido y los costos no den, porque los costos de Argentina son altos y los costos de hacer cine son altos, quizás se empiece a trabajar de un esquema quizás más de la antigua televisión, ¿no? Más de la telenovela, pensando quizás no en bajar calidad de actores ni siquiera de los aspectos técnicos, pero sí a lo mejor menos locaciones, historias más simples. Eso puede pasar. Porque yo pienso, Vanessa, en algo que muchas veces lo discuto con amigos que están en el mundo audiovisual, es la gente se está acostumbrando a ver mucho contenido en mala calidad. Con esto, ¿qué te quiero decir? No estoy hablando de las series, estoy hablando del consumo audiovisual del que hablábamos antes. Entonces, eso trasladado a la pantalla quizás es, para esto me queda muy lejos, en términos de identificación, en términos de lo que estoy viendo. Y quizás eso no es que signifique que sea en menos calidad, pero incluso una búsqueda de menos calidad para generar más identificación. Pero yo creo que a la vez la gente también se acostumbró a ver cosas de mucha calidad. Okay. Yo creo que
una serie como Atrapados, para decir un ejemplo propio, que se estrenó este año, que son 6 episodios, cada episodio es una película, es el costo y el desarrollo de una película, es decir, es grande como una película. A la vez también las plataformas buscan cosas que compensen. Digo, el Eternauta es un ejemplo, si querés, cada episodio del Eternauta son como 5 películas. Claro. Y te acostumbras también a eso, y ese tipo de consumos era algo que solo lo hacías en el cine. Entonces, sí creo que puede haber unas tendencias a tener, pensando un poco en el mundo de las plataformas, que son hoy las principales productoras, por lo menos en el occidente, sí algunos proyectos por territorio de nivel alto, y después algunos de nivel alto de producción, de costos, etcétera. Y después algunos más de la antigua tele, por llamarlo de alguna manera, más sencillos, historias más cortas, más manejables, con menos locaciones, que yo creo que sí van a intentar compensar un poco y tener unos Eternautas y otro tipo de contenidos un poco más viables económicamente para mantener caliente la pantalla, porque hay que tener ahí todos los días contenidos nuevos. Nosotros le pedimos a las plataformas todos los días una novedad, es como cuando íbamos a Blockbuster. ¿Dónde está la sección de novedades? Claro. Tenemos la misma sensación, y hay una cantidad de material inmenso que, bueno, no te lo presenta el algoritmo, no lo ves o no sabes, y está ahí, pero te va generando la expectativa de a ver qué es lo nuevo. Y lo nuevo, bueno, son 3, 4 años de trabajo para consumirlo en un fin de semana. Bueno, que es un poco el paralelismo con lo que te decía del celular. ¿Cuánta bronca te da que alguien lo vea con ese reflejo? Bueno, en este caso sería cuánta bronca te da que alguien lo consuma en un día, ¿no? Sí, es que es brutal, es brutal. Es hermoso, es una experiencia rarísima. Por un lado, porque en un fin de semana recibís comentarios de personas de todas partes del mundo, ¿no? Sobre todo en plataformas como Netflix, que tiene una proyección gigante. En un fin de semana haces millones de espectadores, millones. Nosotros estamos acostumbrados, una gran película argentina te hace 2 millones, pero 2 millones es lo mínimo que hace cualquier cosa que pones en Netflix. Entonces, tenés un efecto muy fuerte, como casi te diría, un impacto enorme en ese primer fin de semana, que al final se parece al primer fin de semana de las salas, ¿no? Porque es ahí donde está la medida de cómo le va a tu contenido, tu serie, tu película. Y después un poco pasa al olvido, porque viene otra cosa a continuación. Viene otro que le corre el lugar, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que Ricardo Darín, cuando se estrenó el Eternauta, estaba en una campaña de no lo vean de corrido, no hagan no maratoneen, que es lo contrario a lo que la plataforma quiere. La plataforma quiere que maratonees. El algoritmo necesita saber que vos la viste, la empezaste y la terminaste lo más pronto posible. Eso a la vez le lleva a la plataforma a tener que cada vez tener más contenidos, ¿no? Y eso condiciona, me imagino, mucho el armado o cómo tienen que terminar los capítulos, cómo tienen que empezar. Todo, absolutamente, sí. La dinámica de la estructuración de capítulos es muy clara. Tenés que agarrar en los primeros 2 minutos, cada vez es menos, antes eran 5 minutos, ahora estamos en 2. En los primeros 2 minutos tu serie tiene que, si es una serie, tiene que captar la expectativa. Digo, lo peor que te puede pasar es que la serie se empiece a ver y se deje. Eso es como muy, muy, muy malo. Y luego que vayas pasando de capítulo en capítulo. Entonces los famosos cliffhanger, ¿no? Los finales de capítulo, te tienen que dejar con ganas de apretar el siguiente. Y entonces un poco es eso, ¿no? Pero para eso es un manual que te dan. Es una conversación, es no sé, entra acá, por favor, haz esta capacitación que te va a explicar cómo tenés que hacer esto, porque esto también puede pasar. No, felizmente todo cambia con cierta velocidad. Es un poco cosas que se van aprendiendo, cosas que las personas con las que hablas en las plataformas, que son las personas que manejan contenidos, también van entendiendo de sus requerimientos, de lo que sus usuarios les piden, ¿no? Y eso lo van sacando de la información que el algoritmo les propone, que es increíble. Yo no sé mucho de algoritmos, pero los datos que recogen son increíbles, y los datos que analizan. Y un poco van entendiendo qué hace falta. Y no todos los territorios funcionan de la misma manera, y no todos los contenidos funcionan del mismo modo. En Latinoamérica son 2 minutos, en Europa son 2 minutos y 15. No sé, así puede pasar, digamos. Puede pasar, claro, sí. Por supuesto, un contenido
En inglés tiene un funcionamiento muy distinto contenido en español, aunque en cualquier lugar lo puedas poner subtitulado al inglés, pero no es lo mismo hacer algo en español, nunca lo fue, no es lo mismo hacerlo en español que hacerlo en inglés, porque tus primeros usuarios son tu país y en todo caso los de tu propio idioma, y el inglés funciona muchísimo más para cualquier parte. Y es una conversación, como los procesos de trabajo son muy largos, son años de trabajo, vas manteniendo estas conversaciones con las personas de contenido y vas viendo, bueno, sí, me gusta, funciona este arranque, pero a lo mejor podríamos revisar tal cosa. Y se revisa y se ve y se trabaja en acuerdos, por supuesto, porque hay un aspecto creativo que es el que traemos nosotros, que para eso nos llaman. Claro, no, porque pensaba mucho, no sé, en otra época la discusión era si un director en una película o en una serie, no había tantas series, ponía su punto de vista o, voy a decirlo así, se vendía a la película comercial, ¿no? Entonces a los parámetros de la industria, si querés, para que eso funcione y para que venda más. Hoy en día esa discusión, ¿qué sería, digamos? Sería como, o sea, ya no tiene mucho sentido hacer algo independiente porque es muy difícil sin pasar por plataformas, y a la vez es, bueno, ¿cuánto lográs negociar con las plataformas? ¿Sería hoy la discusión? Bueno, sí. A ver, el cine independiente argentino y el del mundo tiene que seguir existiendo porque es el cine independiente y el de cabezas como Lucrecia Martel, vamos a decir a alguien hoy. Sí, no todas plataformas, está bien. Que acaba de ganar un premio internacional y que hizo un documental increíble. Esas visiones son las que hacen avanzar el lenguaje. El lenguaje del cine avanza con esas visiones totalmente disruptivas, o eso es lo que yo creo. Después tenemos visiones más convencionales y visiones que funcionan muy bien, digo, que entienden el género. Atrapados es una serie de género. Género es un thriller chimpún, pero es un muy buen thriller, dirigido por un muy buen director, que es Miguel Cohen, con el que yo ya filmé 2 veces, y Hernán Goldfried, 2 directores con mucha experiencia en thriller y que además les encanta. Entonces, no se vendieron a nada, encontraron su nicho. No, pero está bien porque la pregunta es válida. Encontraron el lugar donde, juntos, porque un poco el proyecto, para entender, me llegó a mí. Es una adaptación de un libro de un escritor norteamericano muy famoso de thriller, Harlan Coben, que tiene muchísimas cosas adaptadas. Y me llegó el proyecto. Yo pensé en Miguel porque pensé, esto a Miguel le va a encantar y lo va a hacer muy bien. Hicimos una adaptación enorme porque la historia sucedía en Nueva Jersey, la llevamos a Bariloche, bueno, todo fue un montón de adaptación. Y luego necesitábamos un segundo director y pensamos junto con Miguel en Hernán Goldfried, otro director que también es de esa familia, como que conoce muy bien la dinámica del thriller, el suspenso. Y ellos se sintieron muy cómodos. Y si bien todo hay que conversarlo y todo hay que negociarlo y van y vienen las opiniones sobre cada corte y sobre cada... hay muchas rondas de revisiones de montaje, revisiones del material que se filma. Digo, es una conversación intensa porque los dueños de la plata son ellos. Claro. Entonces, está siempre en conversaciones. Pero no siento que ellos se hayan sentido que perdían su alma, ni muchísimo menos. Están felices de haber ganado premios y cosas. Y imagínense, esa serie hizo alrededor de 20 millones de visualizaciones en el mundo. Imagínate eso lo que representa para tu nombre como director, ¿no? Es como una locura. Entonces, eso es a favor. Después las plataformas difícilmente produzcan como de cero un proyecto muy experimental porque no es su core, por lo menos estas, ¿no? Quizás. O sea, vos tenés como, si querés, la pirámide, digamos, la parte de la base, lo experimental, ahí no van a estar siempre pensando en qué es lo que funciona en más países y que apunten a la mayor cantidad de público. De su público, porque digo, no es el mismo público el de Netflix que el de Movie. O el de Amazon. Movie es una plataforma que es más pequeña, que siempre está en crecimiento, pero es una plataforma que tiene un interés por proyectos muchísimo más independientes. Digo, se venden películas ya hechas, pero de autores muy independientes, o cofinancian en algunos casos. Pero es el público de Movie. El público de Netflix sabe perfecto qué es lo que a su público le gusta y va cambiando, porque eso es interesante, el dinamismo de lo que la gente va en algún sentido agarrando. Y también hay que pensar hacia adelante. Lo que hoy le gusta a alguien no sabes si es lo que le va a gustar dentro de 2 años cuando vos termines tu proyecto, ¿no? Entonces tenés que ir intuyendo
qué va a pasar, pero bueno, hay un tipo de cine que ha sido siempre muy relevante en Argentina, que es ese cine de nuestros grandes autores independientes, que diría un Pablo Trapero de otro momento, ahora está filmando una serie para Netflix, si no me equivoco, o una Lucrecia Martel de este momento y de siempre, que no tendrían lugar en una plataforma, ¿no? Y esas nuevas voces, o esas voces con más disidencia, con unas miradas más autorales, a estas plataformas, que son plataformas para el público, para el gran público, y que su negocio es sumar views, digamos. O mantener a los clientes. Mantener a los clientes y tratar de sumarlos. Bueno, ahí hay una búsqueda específica y se entiende. Claro. Lo que pasa es que, bueno, falta otra parte que debería ser socio de este tipo de proyectos, que es el dinero público, ¿no? Total. Y ahí, digamos, te quiero llevar un poquito también al tema de plataformas. Y su... No sé, a veces te da... Como industria, te digo, te da como vértigo que haya, que a veces depender tanto de las plataformas, o que el cine o las series dependan tanto de las plataformas como pasó en los últimos, qué sé yo, 5 años, sobre todo después de la pandemia, donde hubo un momento donde de repente era películas, cientos de películas, anuncios de cientos de películas, que eso medio que se achicó un montón, y de repente toda la industria acá en Argentina también era, bueno, pará, todo para plataformas, y de repente un poco se pinchó en los últimos tiempos, no solamente por eso, sino también por la situación del Inca, etcétera. Pero te da como un poco de vértigo eso de decir, bueno, para estos tipos en algún momento se van a cansar y ¿qué vamos a hacer con toda esta industria, con toda esta gente tan preparada que hay en la industria en Argentina a nivel global? Es que sí, el mundo audiovisual es un mundo muy costoso, es muy caro hacer cine o hacer series, ni que hablar, muy caro. No debería ser nunca una actividad solo del privado. Digamos, lo mejor que tenía la Argentina hasta que pasó lo que pasó con el Inca, es que vos podías tener una parte de tus fondos en lo público. Y eso, yo siempre digo, el dinero público es un dinero generoso, en el buen sentido, es un dinero que no se mete con tu contenido, que tenés que cumplir, entregar tu película, hacerla bien, hacerla en condiciones, decir que poner los actores que dijiste. Es decir, hay un montón de regulaciones y están perfectas porque es dinero público. Pero tu contenido es tuyo y tu IP, es decir, tus derechos sobre ese contenido siguen siendo tuyos. Cuando uno trabaja para las plataformas, con estos proyectos llamados originales de plataformas, digo películas, las series quizás es otro mundo, pero en las películas vas perdiendo IP nacional, es decir, la IP se queda en Estados Unidos porque son los financiadores del 100%. Entonces, para mí, el cine necesita sí o sí poder recuperar parte de los fondos públicos para que vos puedas producir sin necesidad de que sea la plataforma la única productora, digo, el único que financia el proyecto. Y eso es muy difícil de conseguir si no tenés una pata del Estado Nacional, porque no hay de dónde sacar, no podés sacar un crédito en un banco tampoco, porque los bancos ni entienden la actividad que hacemos, imagínate, hacemos un intangible. Yo llevo años de mi vida tratando de explicar en los bancos que nuestro intangible tiene derechos y que lo que nosotros recuperamos son derechos durante mucho tiempo, recuperamos dinero por derechos. Ahora, es incomprensible para un banco. ¿Y qué me da a cambio? Y mire, le doy mi cadena de derechos. Es un imposible. Entonces sí, depender de las plataformas para producir. Las series son un mundo muy distinto y siempre se ha trabajado en lo privado. Es decir, eran canales de televisión, ¿no? Es cierto. Claro, las telenovelas, qué sé yo. Las telenovelas, podemos decir que las series son una versión de la telenovela más elevada. Eso siempre ha sido más del mundo de lo privado. Pero el cine, dependiendo únicamente de que pueda entrar un jugador internacional, además, porque tampoco tenemos jugadores nacionales como plataformas, tenemos Flow, digamos, una plataforma más pequeña, que se queden con el 100% de los derechos de IP, es un tema complejo, y es un tema complejo a largo plazo. Es una cosa que me extraña que no estemos discutiendo más hoy. Lo que pasa es que la única manera de poder discutirla es que vos tengas cómo negociar con la plataforma. ¿Y cómo negocias con una plataforma? Diciendo, bueno, yo tengo parte del financiamiento. Cuando no lo tenés, como ahora, la plataforma te dice, bueno, yo la hago, pero es mía. Y es lógico. Soy la dueña. Y es que es así. Claro. El dinero gana cualquier otra posibilidad. Vos sos coproductor de algo en la medida en que podés poner una cierta cantidad de dinero, de servicios o algo que se pueda valorar en plata.
¿Cada vez hay menos películas? Sí, cada vez hay menos películas. Sí, cada vez hay menos películas. ¿Y eso es eso por qué es? Me imagino que no estás hablando solamente de Argentina, estás hablando en general. ¿Eso es porque cada vez hay menos concentración? ¿Cada vez hay más necesidad de ver algo más corto, de tener esos hooks, o no sé cómo se llama, digamos, el hook es en las redes sociales el primer ganchito ese que haces? Sí, hooks. Pero ¿es porque la gente no quiere pasar tanto tiempo viendo una película, prefiere las series? Yo creo que es un poco por países, no estoy segura de que haya cada vez menos películas en el mundo. Hay países que han redescubierto su cine. Brasil es un ejemplo. Sí, Brasil está filmando un montón, durante muchos años casi no filmaba. Bueno, ganaron el último Oscar a película extranjera. Cuando vos ves un país que le pasa eso, es que hay una cinematografía importante renaciendo. Corea del Sur es un país full cine, que ha descubierto que el cine y la comida son dos grandes embajadores de su cultura. Entonces te muestran las películas, te muestran el kimchi y estás enloquecido. Francia sigue siendo un país que produce muchísimo. España ha vuelto a producir mucho cine, ¿no? Además de todo el mundo de las series. No sé si está habiendo menos cine en el mundo. Seguramente está habiendo menos concentración para historias largas, y seguro sí está habiendo en general menos asistencia a salas de cine, a ver cine. Que eso se nota, ¿no? Sí. Yo la otra vez le preguntaba a mis amigos hace cuánto no van al cine, y la respuesta era un largo tiempo. O sea, también por las películas que se estrenan en el cine, o por las películas que mayormente están en pantalla o cubriendo la pantalla. Qué sé yo, que son películas con fórmulas ya probadas, tipo, no sé, Capitán América, lo que sea. Digo, ya series de Marvel que ya sabes que van a funcionar. Y no algo experimental. No digo experimental, porque experimental suena a algo mucho más básico. Pero una película que quizás le va bien. Y sí, el problema de la distribución y la exhibición es viejo en Argentina. Nosotros tenemos un enorme problema de falta de una cuota de pantalla para el cine nacional que se respete. Existía, ahora ya no existe más, pero existía en términos simbólicos, ¿no? Cualquier película de estadounidense grande cubre la mayor parte de nuestras pantallas. Es decir, nosotros tenemos unas 900 pantallas en Argentina, 1000. Cuando estrena una de Marvel, estrena en 700 pantallas. Entonces queda muy poquito para estrenar. Queda muy poquito para estrenar, y también no tenés plata para estrenar. Hacer una campaña de estreno es muchísimo dinero, porque la vía pública, anuncios, tele, lo que sea. Ahí pusimos justo una nota de Diego Valle hace poquito. Claro. Que dice, bueno, esto fue en vacaciones de invierno, pero dice, el cine sufre las peores cifras en vacaciones de invierno en los últimos 16 años. Sí, hay una desconexión de la gente con la sala. Hay una gran conexión de la gente con el teatro, lo que es interesante. Es cierto, te iba a decir exactamente eso, que cuando le pregunto a mis amigos hace cuánto van al cine, no, pero fui al teatro a hacer eso. Y bueno, yo creo no digo que en todos los casos, pero... No, es que pasa mucho. Yo creo que el teatro ha reemplazado la experiencia de la salida grupal, sobre todo para adultos, porque vas a ver gente viva, ¿no? Yo creo que la pandemia tiene algo que ver ahí, ¿no? Muchos países post pandemia hicieron un trabajo de reconexión de la gente con su cine, con su sala, pero bueno, invirtieron plata, te recordaron que había cine, se hicieron campañas con actores, con actrices, económicamente, cine gratuito. En fin, volviendo a tratar de unir eso que se había cortado, porque no era fácil querer meterte en una sala cerrada, encerrado. Yo creo que la primera película que volví a ver después de la pandemia todavía tenías que ir con barbijo, entonces era como la experiencia menos grata del mundo. Esa reconexión, es una idea de política cinematográfica que hay que aplicar, no va a suceder sola. Sin embargo, mira, después de esa nota de Diego, que sí fueron malas las vacaciones de invierno, se estrenó Homo Argentum, y hizo casi 2 millones de espectadores. Es decir, cuando estrenas algo que la gente le da ganas de ir a ver a las salas, va. Pero porque esa película es de Disney y va a estar en Disney o ya está, digamos. El otro gran problema es la sensación de que ¿para qué voy a ir al cine si 2 días después lo tengo en las plataformas? Eso es un temazo y es una conversación que hay que dar con las plataformas. A ver, pero ¿cómo es la conversación? Porque antes vos tenías como un tiempo en pantalla que estabas obligado, ¿no? Que nadie podía, no podía ir a DVD, digamos. Claro, ¿no? exacto. Al principio era el DVD o el VHS, lo que sea, o no podía ir al videoclub. El videoclub.
Pero esos tiempos, obviamente, cambiaron mucho y de repente, no sé, me acuerdo que con Netflix, Roma había sido la película de Netflix. Sí, la de Cuarón. Exacto, que de repente la estrenan al mismo tiempo y hay un enojo. Bueno, ok, si la estrenan al mismo tiempo no puede ir a los Oscars, por ejemplo. Digo, cosas así. Había discusiones de ese tipo para ver si podían proteger a los cines en pos de que no vayan a las plataformas al mismo tiempo, por más que la había producido Netflix. Es que es un dilema muy grande para los cines, para las plataformas, para los productores, para todo es un problema esto, porque en algún sentido las plataformas son una pantalla de televisión, digo, su interés no es el cine, es su pantalla, entonces, ¿qué razón tendrían? Yo hago del abogado del diablo, no es que, pero entiendo su pensamiento, digo, ¿qué razón tendrían para para que estés en cine unas semanas, unos meses, ¿no? Es decir, te dan en general una ventana como de 2 semanas o 3 semanas para estrenar en la sala, pero eso es poquito tiempo. Pero a la plataforma, la verdad es que el cine simplemente le suena como un lío, le compite o no, a lo mejor, pero es otro evento más que hay que hacer. La plataforma, si es un contenido propio, tiene que cuidarlo, es decir, que tiene que conseguir el distribuidor, tiene que hacer el evento de avant premier. Todo eso prefiere hacerlo para su pantalla. Y se entiende, porque son privados, con intereses privados, y de verdad trabajan para su plataforma. Entonces, cuando tenemos estas situaciones, digo, la cuota de pantalla ya no se cumple, bueno, está levantada, y las plataformas no tienen un interés especial. Les interesa que la película vaya a un festival internacional, sí, que pueda competir para el Oscar, por supuesto, o para premios internacionales, que se prestigie. Ahora, que el cine sea un lugar de recupero económico, que es lo que era originalmente, no es su asunto, porque su negocio no está ahí, excepto que un día se dediquen también a producir cine para las salas. Claro. Pero es un cruce muy complicado ese de... Y medio que no sé si nos volvió como más, nos achanchó, sería, no sé cómo se cuál es la palabra, pero como, ¿qué voy a ir al cine si igual la voy a tener acá dentro de poco? O incluso la buscás directamente en la plataforma pensando que está. Cuando sale una película. Sí, directamente. Lo que pasa es que te digo, tiene que ver también con que se produce a nivel muy alto para las plataformas. Es decir, no es que haces telenovelas, haces películas en las plataformas o las series son películas. Entonces, te da la sensación de que vos podés ver en tu casa algo de mucho nivel, si tenés un buen tele, y no tenés por qué ir a la sala. Y nos hemos ido olvidando de que la sala es una experiencia no solo de ver una película, sino de vivir un momento, ¿no? De compartir, de estar... digo, Yomo Argentum no es una película especialmente cinematográfica en el sentido de que son sketch, no es que tiene grandes despliegues de nada, pero hubo un movimiento del espectador para ir, porque hizo casi 2 millones de espectadores en este momento de la Argentina. ¿2 millones hizo? 1.600.000, casi 2. Wow, Un montón. Y cambió totalmente el año cinematográfico para la Argentina, que venía muy mal. Claro. Y después, qué sé yo, se estrenó Belén, película que es candidata al Oscar, y no hizo esa cantidad de espectadores. Y se estrenó en muchas salas, pero bueno, esa película, por alguna razón, bueno, también es una película muy distinta para un tipo de público muy especial. Bueno, no tuvo el movimiento en sala que uno se hubiera imaginado, que quizás en otras épocas sí lo hubiera tenido, porque una película muy bonita y muy de género también, ¿no? Que funcionaría perfecto. Ahora, la sensación de que la vas a ver en Amazon unos meses más tarde, como mucho, unos meses más tarde, bueno, sí, te achancha. Pero vos crees, creo que en Estados Unidos incluso pasó, no estoy seguro con el dato, pero que va a haber menos salas de cine, digamos, que es probable que haya... Las hay, han cerrado salas en muchas partes del mundo. En Argentina, si hay menos salas, no hay más salas, porque ya hay muy pocas salas, digo, hay muy, muy pocas salas. Son todas, la mayoría son de cadenas internacionales, y tienen en nuestros países, los países... que no son Estados Unidos, un recupero muy, muy cómodo. Digo, acá no tienen ni que poner, digo, no tienen gastos de P&A de estreno prácticamente, pues se estrenan solas las películas, se estrenan con los materiales que ya vinieron de Estados Unidos. Realmente les conviene, somos territorios muy beneficiosos para las grandes películas norteamericanas o estos grandes tanques, que igual cada vez son menos, ¿no? Porque, qué sé yo, antes un gran tanque era una de Scorsese. Ahora una de Scorsese entra dentro del mundo de las películas medio arty. Entonces, claro. Está un poco raro. De repente eso. Indie, claro. Claro, se volvió indie. Es para el Gomont. Qué rarísimo eso. Total. Pero sí ha cambiado la experiencia de asistencia a la sala, ¿no? Ha dejado de ser esa cosa que te daba como nervios de a ver qué voy a ver este fin de semana. Eso
sí, la plataforma te lo... La columna, ¿no? ¿Qué se estrena este jueves? Claro, ver los estrenos, ver las críticas, que es algo que hemos dejado de ver, si bien sigue habiendo críticas de todo el tiempo. Era un plan, ¿no? Era un plan de salida de fin de semana que yo creo que de momento no hemos recuperado, al menos en Argentina. Ya que estábamos con Homo Argentum, no sé si tenemos por ahí el video de que que creo que combina dos cosas. Cambio de consumo con, no sé, un poco la situación del cine en la Argentina. Ok. Esto está en TN y le pregunta a Diego Schenkman, le pregunta a Carlos Peruano por si vio Homo Argentum. Estaban hablando de eso, ¿no? Básicamente. Muchos TikToks. O sea, es lo mismo, básicamente. Hoy día es básicamente lo mismo. ¿Vos la viste la película? ¿Vos la viste? Absolutamente. ¿A vos no te parece que esas cosas, esos personajes, esos 16 personajes, no son personajes de los cuales todos hablamos todos los días? Para ahí ya se pueden hablar de la película. El ser humano se maneja. Es decir, el santiagueño perezoso. Bueno, no importa, ahí habla de los distintos personajes y todo, pero él dice, no vi la película, vi TikToks. ¿Qué te puedo decir? Es un ejemplo perfecto de la situación del cine nacional. Si el presidente del Instituto Nacional de Cine dice de la película que creo que más le gustó en el año, que la vio en TikToks, estamos muy mal. Es decir, él es el primero que debería evocar nuestro cine, hablar de nuestro cine histórico. Pensemos que nosotros teníamos acá, no solo, tenemos cine desde el 1900 prácticamente, o antes. Tuvimos grandes... edad de oro del cine, década de los 60, nuevo cine argentino, 2 Oscar. Si la persona que debería ser quien conduce el órgano de fomento de la actividad dice que ve las películas en TikTok, estamos muy complicados, no nos estamos entendiendo, no tenemos un lenguaje común con Pirovano, lamentablemente, o por lo menos yo no lo comprendo. Y no comprendo una idea, esto es parte de un planteo lamentablemente permanente desde que asumió él en la gestión, que es, bueno, hay que ahorrar, el superávit, todo esto, no sé qué, y entonces uno con su cine genera afecto, generas afecto con tus actores, vas a verlo porque te gusta Francella, quizás no porque o porque Francella, que es un gran actor, hace 16 personajes, o vas al cine porque te gusta Cecilia Roth. La discusión permanente que se mantuvo desde que asumió este gobierno con el mundo de la actividad audiovisual es muy mala, digamos, no ayuda en nada, no ayuda a que la gente se sienta cómoda con ir al cine. Digo, si te peleas con Darín por unas empanadas, y el presidente de la nación se pelea con Darín porque Darín dice no sé qué del precio de las empanadas, se te hace muy difícil, volvés a polarizar a la sociedad en una cosa que no tiene mayor importancia. Digo, vamos a ver películas argentinas, vamos a conocer a nuestros actores, vamos a disfrutarlos, que sería un poco el espíritu de un órgano de fomento, si no, no tiene tampoco mucho sentido el Inca como tal. Si todo es tan banalizado y todo se puede ver por TikTok. Digo, el cine requiere mucho cariño. Claro, y aparte, volviendo a lo que hablábamos antes, es un poco la tristeza también de producir y que alguien te diga, o que el ejemplo del colectivo, ¿no? Alguien lo ve con el reflejo y lo ve con unos auriculares que no se escucha bien. Imagínate para alguien que produjo una película y que alguien lo está viendo por TikTok, digamos. Por más que sea una película tiktokeable, porque puede ser 16 capítulos y que el formato lo permita. Pero no debe ser, en principio, la mejor opción que elegiría el realizador. Es la última opción que vas a elegir, seguro. Pero para nada es eso. Estamos haciendo un documental ahora con Alejandro Hartman, que es un gran director. Bueno, dirigió Excelente. Carmel y dirigió Los hermanos Menéndez. Los hermanos Menéndez. Y también hicimos la de Cabezas con él. Bueno, es fantástico trabajar con Ale. Y Alejandro está metido hasta en los pelitos que tienen los efectos gráficos sobre la causa de Gilla Murano en la que estamos trabajando. Imagínate qué puede sentir Alejandro Hartman si ven un pedazo de la película en TikTok, se muere. Claro. Bueno, por lo menos mirarlo con buena conexión, así se ven los detalles, ¿viste? Sí, al menos. Total. Al menos, sí. Bueno, y después está, a ver, quiero hablarte de los costos de producción, de cuánto cuesta hoy producir una serie o una película.
¿Es cada vez más barato o sigue siendo demasiado costoso por otros motivos? Hacer una peli o hacer una serie. No es barato, no es cada vez más barato. La tecnología no trajo simplificación ni abaratamiento, más bien lo contrario. Mirá. Sí, quizás hacer algo de muy bajo presupuesto, con equipamientos muy básicos y para una salida para TikTok o algo que en lo que no tengas una expectativa muy alta de pantalla, quizás sí, vos podés filmar con tu teléfono, de hecho, y se han hecho películas con teléfonos, y uno podría decir que hay ahí algo más accesible, más para que cualquiera pueda hacerlo. Ahora, este tipo de películas que yo produzco o que producimos la mayoría de los productores en Argentina no son más baratas que en algún otro momento. Siempre cuestan un poco más o menos lo mismo. ¿En serio? ¿Eso significa que te puede costar quizás lo mismo, pero quizás es con menos recursos humanos? ¿O tampoco? No, tampoco. Diría que casi los mismos o más. El rodaje, que es como el momento más extensivo a nivel económico, porque es un momento muy costoso de la producción, sigue teniendo la misma cantidad de gente en set, si no más, porque hay como algunos roles que antes no existían y que aparecieron ahora, que tienen que ver con lo tecnológico. Es decir, por ejemplo, el data manager, el DIT, ¿Qué hacen qué, por ejemplo? No sé, el data manager. El DIT o data manager controla la forma de onda de la imagen. Y eso, antes era el director de fotografía, se agarraba un fotómetro, medía y decía tanta luz acá, tanta luz allá. Bueno, eso ahora se hace todo de manera tecnológica, con equipamientos muy sofisticados, y para eso hay una persona específica que su función en el set todo el día es decirle al director de fotografía cómo varía la forma de onda, dónde hay más luz, dónde hay menos, acá está quemando. Bueno, ese rol no existía, existe ahora. El tránsito de los materiales, antes vos tenías unas latas de negativo que te llevabas al laboratorio, de hecho los productores lo hacíamos, uno de mis trabajos de fin de jornada era llevar las latas al laboratorio. Todo eso ahora no existe y se hace en set y tenés que ir cambiando las tarjetas, ir haciendo copias, ¿no? Tenés que tener un sistema de copiado de al menos 3 backup de cada material, porque las tarjetas son inestables, se pueden borrar, se puede pasar cualquier cosa. Entonces hay una persona en set que se dedica especialmente a hacer esos copiados de material, otra persona que se dedica a llevar durante 2 veces al día, en general 2 veces al día, a un laboratorio uno de esos discos de tránsito para que se vaya procesando. Es decir, no es más sencillo, es más complejo. Pero cuando vos viste algunas cosas, no sé, Sora 2, sí, o cosas que... Sora 2 es la inteligencia artificial para crear videos cortos por ahora, o Gemini de Google. Sora 2 es de OpenAI, que es la de ChatGPT. Cuando ves eso y decís, con un prompt, con una instrucción, podés crear mundos, no sé, mundos nuevos, podés crear escenografías, podés crear personajes que tengan continuidad. ¿Te asustás? Tenés que saber dar muy bien los prompts para empezar. Primero eso, ¿no? Hay algo de lo humano que no lo reemplaza lo artificial. Por supuesto que se simplifica muchísimo todo lo que tiene que ver o se va simplificando todo lo que tiene que ver con efectos especiales. Yo me acuerdo cuando hicimos El secreto de sus ojos, la famosa escena de la cancha. Claro, la cancha Huracán. La cancha Huracán estaba llena de gente, pero la cancha Huracán no estaba llena de gente, había 500 extras. Todo el resto son efectos especiales, que tardamos un año en hacerlo. Teníamos artistas digitales dibujando un tipito por tipito. Wow. Una locura. Eso ahora se hace. Imaginá y lo hacemos. Mucho más sencillo. Pero hay algo ahí que tiene que ver con... depende, ¿no? Es decir, hay una cuestión de la necesidad de realismo, si la tenés. Una cosa es hacer algo de ciencia ficción o los videos que vemos habitualmente, qué sé yo, de cosas que se hacen como muy rápidamente con esas inteligencias artificiales las que comparte todo el mundo. Bueno, que son un poco una risa. No, por eso, una cosa es el meme, digamos, como los memes,
Pero otra cosa es, che, para esto realmente, o sea, hay cosas Sí. realmente impresionantes. Las hay. Incluso publicidades que ya se están haciendo con... Muchas, publicidad muchísima, es un problemón para la gente que hace publicidad. En el cine lentamente, yo creo que bueno, no vas a poder reemplazar de momento a los actores, pero sí tenés unas simplificaciones muy grandes a nivel de fondos, de qué sé yo, lo que antes hacías, tenías que hacerlo realmente o en un set y después un croma, ahora todo eso lo podés hacer junto en un set que ya tiene el croma y que ya está integrado y no tenés que hacerlo luego. Hay muchas cosas que van mejorando o que nos van simplificando el trabajo. Siempre hay una persona detrás que tiene que mirarlo. Claro. Digo, siempre Pero alguien tiene que chequear qué es Pero lo sentís está que pasando. una de las cosas que a mí más me sorprende de la inteligencia artificial es la disminución de la brecha entre pensar una idea y hacerla. No sé si coincidís que en el cine, digamos, y a partir de la IA eso puede empezar a suceder. Yo creo que sí y que en parte ya sucede. Pero sucede, no sé cuánto no sé si la Argentina es el país que más ha desarrollado eso en este momento, pero nosotros usamos inteligencia artificial para muchas cosas. ¿Para guiones también? No, para guiones por favor no. Digo, lo podés usar y lo podés hacer para divertirte y verás que siempre es lo mismo. Digo, la inteligencia artificial tiene una cosa que es muy, al menos a nivel del texto, siempre te da lo que vos querés, nunca te propone nada nuevo. Digo, siempre va reinterpretando tus propias ideas, ¿no? Vos le decís y digo, conozco mucha gente que juega con eso, pero en definitiva lo que encontrás es algo muy estandarizado y es una interpretación estándar de tu idea, ¿no? Difícilmente un guión muy interesante pueda salir de esta inteligencia artificial que yo conozco por ahora, tampoco soy la más experta. A nosotros nos sirve mucho para procesos técnicos, desgrabación de documentales. En los documentales nosotros teníamos personas, lamento haberlas perdido en un punto, pero teníamos personas días y días y días desgrabando horas y horas de testimonio. Ahora es algo que sale en 15 minutos, te viene desgrabado, siempre lo tenés que corregir porque siempre se equivoca, los modismos del lenguaje no los entiende, digamos, pero bueno, el trabajo cambió muchísimo. Todas las pruebas de efectos especiales que antes significaban semanas de ver y bueno, todas esas las podés hacer muchísimo más rápido. Probablemente pueda ocupar un lugar de cambio importante. Mi sensación es que siempre tengo que estar atrás mirando todo porque al final no es tan exactamente como uno lo quería. Pero vos decís que igualmente se mantiene la cantidad de personas, o sea... Yo diría que de momento sí. Okay. Sí, porque hay una parte... Te quiero convencer de que no, pero... No, capaz pero que porque, por ahí me equivoco. pero porque siento que... Pero no, esto parece incluso de malo y poco empático incluso. Pero siento que hay muchas cosas que digo, wow, o sea, pero de preocupación más que poco empático, al revés. Es como, che, me parece que... Porque a veces siento, pero no solamente en la industria del cine, en un montón de industrias siento que a veces nos estamos haciendo los distraídos con algo que nos está viniendo, ¿viste? Como un aluvión que nos está viniendo. Puede ser que sí. Lo que pasa es que, mira, el cine tiene una cosa, es una industria. El otro día me hablaba un industrial de autopartes y me decía que había ido a China y que en China ya ni prenden las luces de las fábricas, todo lo hacen las máquinas solas, ¿no? Yo digo, wow, no hay más, digo, no sé qué hacen los trabajadores de China, pero autopartes no hacen más porque se hacen solas. Pero el cine no es una fábrica de autopartes. El cine es cada cosa es un prototipo único, ¿no? Entonces, eso es una cosa que decía una productora amiga muy querida, Diana Frey, decía, cada película es un prototipo único, no le podés aplicar demasiadas reglas, ¿no? Sí, algunas. Pero al fin hay algo de lo humano y de lo creativo que está ahí atrás y que lo estás pidiendo. Entonces no sé cuán reemplazable es el ser humano por las inteligencias artificiales que no tengan un aspecto en que las personas los controlen. Nosotros tenemos un equipo de postproducción espectacular, digo que es donde más utilizamos elementos de inteligencia artificial para los efectos especiales, para correcciones de cosas. Ahora, yo ayer estaba a las 12 de la noche mirando lo que había hecho la IA, porque había que verlo y efectivamente no estaba bien. Claro. No, había una corrección minúscula, pero lo que buscábamos no estaba. Quizás, por supuesto, yo entiendo que es muy veloz, me asombra la velocidad en que las cosas han ido cambiando, pero todavía estamos nosotros detrás. No, y algo que también es interesante, y ahí sí y ahí estoy de acuerdo, que es por más que la brecha esa que te decía antes haya disminuido, el objetivo no sigue siendo producir, sino que alguien lo vea.
Absolutamente, sí, porque es eso. Autopartes necesitas producir porque necesitas ponerlas en los autos. Nosotros tenemos que hacer algo que tenga una originalidad y un interés que sea interesante para alguien. Imagínate que le damos a la inteligencia artificial que escriba guiones, 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 y filmamos esos guiones. Al final la gente se va a estallar el cerebro, digamos. Ya te cansan los formatos repetidos, ¿no? Ya todo el tiempo tenés que pensar formatos nuevos, lenguajes nuevos, actores y actrices, ¿no? La gente se cansa, los quiere ver, después no los quiere ver. Estamos hablando con seres humanos, con devaneos humanos y con una actividad que tiene mucho de cosa única y que te sorprenda y eso todavía no sé si se reemplaza. ¿Te asusta también la fugacidad de los contenidos? Lo que duren poco. O sea, esto que hablamos antes al principio de, che, la gente maratoneó, lo vio y se olvidó. Sí. Creo que la vi, incluso, te dice después. Eso es terrorífico. Eso sí es tremendo. Pasa algo raro porque es fugaz la visualización, pero queda para siempre. Es una cosa muy loca porque yo te digo, mira, podés ir no la viste, anda a verla y sigue estando ahí, que antes cuando íbamos a salas, bueno, estaban en la sala un tiempo las películas y después ¿dónde iban a parar? Bueno, en terceras ventanas, tantos años después se estrenaba en un cable y después iba, ¿no? Total. Ahora están en un receptorio de películas o de series que siguen estando. Las plataformas pocas veces bajan contenidos o en algunos casos se venden y se compran entre sí, pero casi que si buscas lo que quieras hoy, excepto cosas muy raras o muy indie, las podés encontrar. Lo que es fugaz es el momento en el que se presta atención a lo que hiciste. Eso pasa muy, muy rápido y eso sí es muy vertiginoso. Después, a mí me da mucha felicidad, mira, volviendo con El Secreto es una película a la que le fue muy, muy, muy bien en salas y se estrenó en el mundo entero y se hizo una remake o dos. Y se vio por muchos millones de personas, pero en los últimos años, por una cuestión de cadena de derechos, no la podíamos vender a las plataformas porque tenía una cadena de derechos muy, muy de otra época. Entonces la plataforma era el último lugar, se llamaban, ni plataformas se llamaban en aquel momento, ¿no? Se llamaban proyecciones web, una cosa así. Entonces no la podíamos vender. Y entonces todo el mundo te decía, ¿dónde puedo ver El Secreto? Y no lo podías ver en ningún lado porque estaba en medio de una situación de derechos en la que no la había no estaba en la tele, no estaba. Bueno, ahora está. Esa y casi todas las películas que produje están en alguna plataforma y eso es interesante porque podés remitirlos a esa plataforma. Pero ese momento emocional muy fuerte de lo que te pasa cuando se estrena tu proyecto es muy, muy... Así. Sí, es un instante. Te quiero mostrar el último video que es el que vimos hace un ratito de un proyecto, no sé si estás al tanto, pero que me interesa que lo veamos juntos. A ver, hay una empresa que se llama Fable, que básicamente lo que permite es una plataforma que ahora compró Amazon, o que invirtió Amazon, que lo que te permite es, con un prompt, y qué duro va a ser esto, crear una serie. Okay. Que vos le digas más o menos de qué tiene que tratar, cómo tienen que ser los personajes, y que vos puedas crear tu propia serie con esa instrucción. Que así dicho parece simple, etcétera, todavía está cerrada, etcétera. Showrunner se llama. Wow, es un montón. Elegir género, producirlo y créalo. Y habrá que ver. No, pero te imaginas un mundo donde, digo, porque es cierto que esto que te decía de la disminución de la brecha entre producir y entre pensar y producir, también hizo que mucha gente más hiciera sus propios videos, y eso creció un montón, claramente creció un montón, pero no hasta un determinado nivel, ¿no? De profesionalismo, si querés. Hay gente que se dedica y que hace cosas todavía mucho mejores, como vos. Pero esto, digamos, que vos puedas crear hasta personajes, historias, etcétera, ¿lo ves viable también? O sea, ¿la gente en el mundo está esperando todavía más contenido? Hace muchos años que un gran cineasta, Farocki, dijo, basta de contenidos, estamos hartos de contenidos. Yo creo que se puede funcionar, no me imagino que Apple lo estaba financiando. No, Amazon. Amazon. Bueno, no me imagino que Amazon en Prime pusiera nada de eso, excepto para como ejemplo, digo, no me lo imagino.
yo creo que hay mucho contenido dando vuelta y la palabra contenido ya, viste, te lleva a ¿qué es el contenido? Una Claro. cosa es las películas son una cosa, las series son otras y después están el mundo raro de los contenidos, ¿no? Que son cosas diversas. Yo creo, no lo sé, quizás no me puedo proyectar tanto hacia el futuro, pero me imagino que es difícil que algo tan... que des con algo tan especial que alguien quiera ver que no sea todo un montón de contenidos. Más allá de que vemos un montón de contenido, ¿qué queremos ver? Es la pregunta, ¿no? Que yo todavía estaba hablando con una persona de Netflix que es espectacular y yo le decía, bueno, porque están los contenidos para ver mientras estás jugando los jueguitos y los contenidos para mirar. Y me dice, yo quiero que nosotros queremos hacer siempre contenidos en los que vos nunca puedas estar mirando jueguitos, sino que siempre los estés mirando. ¿No? Yo veo cosas para jugar que son como telenovelas o radionovelas, a veces juego jueguitos con el teléfono, Claro. y mientras hay de fondo algo que yo ya conozco, series viejas, que son casi muchísimo más habladas que las actuales. Y esta persona me decía, no, Vane, yo no quiero que vos puedas ver nunca un contenido nuestro que te permita estar jugando jueguitos. Y esa voluntad de algo que te convoque tanto, qué sé yo si te lo generará showrunner y ya, capaz que sí, capaz que crece lo suficiente como para darte una experiencia única, pero por ahora las experiencias únicas las dan las cabezas de las personas. ¿Solamente? Yo creo que sí, por lo menos en la industria que conozco y hasta donde la conozco, creo que sí, que es muy difícil que alguien me dé una IA me dé la experiencia de ver una película de Scorsese. Realmente me parece rarísimo. Ahora, capaz que sí, digamos. Es muy veloz el cambio y es muy asombroso. Es verdad que le tirás unos prompts y te escribe un guión. Si quiero esto, todos lo hemos probado porque es muy gracioso hacerlo. Pero después vas mirando adentro y todo falta. Y si te lo dejaste un día pendiente, con ChatGPT, y le pedís que retome, cuando retoma se equivocan los nombres, tiene muchos errores todavía. Y hay algo que es un poquito mecánico y que es un poquito autosatisfactorio, que no es lo que... La autosatisfacción no es exactamente lo que el arte debería provocar. En todo caso, te debería desafiar un poco. Y mi sensación en este tipo de utilizaciones de la IA es que te da algo satisfactorio, como no genérico, que puede estar bien. Ahora, genérico ya tenemos un montón. ¿A futuro qué te imaginas, Vanessa? ¿Contenidos más cortos? ¿Con ganchos al minuto y medio? ¿Con posibilidad de ir a 5X? Ay, Dios. Bueno, no, me parece que es muy generacional también. Yo soy profesora del Instituto Nacional, de la Escuela del Instituto Nacional de Cine, y me doy cuenta, yo hace 25 años que soy profe de documental ahí, y me doy cuenta de que año a año mis estudiantes tienen como, y son estudiantes de cine, ¿no? Les cuesta más determinado tipo de cosas. Yo imagínense que les paso documentales de todo tipo y de toda época. Les cuesta más la concentración, les cuesta más estar media hora callados mirando. Digo, seguramente hay algo ahí que sí, puede haber un mundo de contenidos más cortos, de historias que resulten más rápidas. Sí, las plataformas piden el gancho pronto para que no te vayas. Y después siempre creo que hay autores y autoras que van a seguir haciendo sus obras de 4 o 5 horas y que te va a dar ganas de ir a verlas. Sí, pero cada vez menos. Cada vez menos. Vanessa, gracias por haber venido. A vos.